que los menores de 35 años que no vivieron la era Pinochet tengan bajo conocimiento sobre el golpe de Estado. Un 44% dice no conocer o no tener información suficiente sobre el golpe de Estado, y sobre la dictadura solo un 53% dice conocerla. Porque esto implicaría que a largo plazo se extinguiría el conocimiento de ella si las generaciones más jóvenes van sabiendo menos. Apuntan en las conclusiones que nosotros vamos ahora a analizar en detalle con Marta Lagos, encuestadora, directora de la directora fundadora de la Corporación Latino Barómetro y fundadora de la empresa de estudio de mercado de opinión en la sociedad multinacional Mori. ¿Cómo está, Marta? Muy buenos días, un gusto. Muy buenos días. Primero que todo, si usted quiere reforzar alguno de los datos que hemos entregado, ¿cuál para usted, además, como no solamente como encuestadora, como analista electoral, sino que también como una persona que efectivamente ha sido testigo en la opinión pública del tránsito, como también de lo que se ha hecho y el trabajo que se ha hecho en memoria, en relato, la crisis políticas propias también por las que ha transitado Chile en democracia? ¿Cuáles son las materias más relevantes y en las cuales hay que poner ojo? Mira, yo creo que aquí lo más impactante es que tenemos un dictador que 50 años después de haber hecho un golpe de Estado, un 36% de los chilenos dicen que estuvo muy bien que hubiera hecho ese golpe de Estado. Yo creo que eso denota una población con valores autoritarios que niegan los valores centrales de la democracia. No hay ningún dictador en Occidente, en la historia contemporánea, que tenga ese nivel de apoyo, ni en África, ni en, digamos, yo creo, ni en Asia tampoco. Entonces, yo creo que es muy preocupante el autoritarismo latente que muestra esta encuesta, que en el fondo nos acusa de una derrota cultural, social y política, de no haber sabido poner las barreras de lo tolerable y lo intolerable, porque una dictadura es completamente intolerable, ¿no? Es un régimen de gobierno que no es civilizatorio, y el hecho de que en Chile exista una opinión blanda, el 47% de los chilenos dicen que Pinochet hizo algo bueno y algo malo, es decir, hay una opinión blanda sobre la dictadura, y nosotros hemos validado, la sociedad chilena, la política, la cultura chilena ha validado esa visión blanda, que me parece que no está siendo abordado también en esta conmemoración de los 50 años, esa problemática. Estamos pasando por encima de la problemática sin abordarla. ¿Y por qué cree usted que se ha producido eso durante todos estos años? Porque además este dato nos entrega la información del presente, pero esa información del presente es algo que es resultado de lo que se ha hecho en democracia también durante estos 30 años. Bueno, a ver, la opinión de Pinochet o sobre Pinochet, el golpe y la dictadura ha sido bien volátil a lo largo del tiempo. La opinión más negativa hacia el golpe y la dictadura fue en el momento que se murió, en el año 2006, cuando fallece Augusto Pinochet. Han habido momentos positivos, como por ejemplo cuando a Pinochet lo toman preso en Londres, mejora su imagen. Entonces, tampoco la imagen del golpe y la dictadura han sido permanentes a lo largo del tiempo. Pero se han movido dentro de un rango. ¿Cuál es ese rango? Si usted no puede dar las cifras, por ejemplo. A ver, en el año 2006, cuando se muere Pinochet, el 68% de los chilenos decían que había destruido la democracia, y el 19% decía que había salvado a Chile del marxismo. Ese es el punto, digamos, más negativo que ha tenido Pinochet desde el año 87 Ese en adelante. Ese es el tope. O sea, si uno puede decir el momento en el que hubo más consenso respecto de la figura de Pinochet, en contra de la figura de Pinochet, ocurrió con un 70% de la población aproximadamente. O sea, había un 30% duro que se mantiene leal y con una visión de la dictadura, al menos no negativa. Había un 19% porque había una cantidad de personas que no contestaban. Perfecto. Pero de todas maneras en ningún momento tuvimos, como es el caso, por ejemplo, de España, después de la muerte de Franco, ¿no es cierto?, donde el 80% de la población condenaba a la dictadura.
Nosotros no hemos tenido en ningún momento de la historia un 80% de la población condenando la dictadura. Y si uno mira además, perdón, países como Uruguay o como Argentina, esos números además son más amplios todavía, son muy, porque si hay lugares donde la conversación es controvertida en esta materia, precisamente probablemente lo de Chile se parece más a lo de España. No, al contrario, en Chile nunca se produjo la negación unánime hacia la dictadura. Entonces, me parece a mí que esta conmemoración de los 50 años debería por lo menos enfrentar la problemática y tratar de llegar a un consenso. Me parece que la propuesta constitucional que se acaba de terminar y entregar, y que se va a entregar luego, se llega a un consenso de materias valóricas básicas, ¿ya? Cosa que es un gigantesco avance para Chile. Pero ese consenso no incluye este tema, donde incluso la propia encuesta dice que el 58% de los chilenos dicen que este tema no está zanjado. Si tenemos una mayoría de las personas en Chile que saben que la problemática de los derechos humanos, las violaciones, la dictadura, el golpe, no está zanjado. Nosotros tenemos el deber de enfrentar esa problemática, de llegar a un consenso. Si es posible llegar a un consenso constitucional, ¿por qué no va a ser posible llegar a un consenso histórico sobre qué es lo que significó el golpe y la dictadura? Porque además, claro, el golpe no es solamente el golpe de Estado lo que ocurre el 11 de septiembre de 1973, sino que todo lo que ocurre después y las violaciones a los derechos humanos, que han sido de las peores que ha conocido la historia de la humanidad en el siglo XX. Ahora, la pregunta que yo le hacía hace un momento es, ¿por qué sucede esto? Más allá del rango en el que se moviliza entre el 68% que encuentra que es negativo la figura de Pinochet y el golpe de Estado, hoy desciende ese número, se mantiene más o menos en un rango, siempre es minoritario, hay que decirlo, pero se acerca a la mitad de la población. ¿Por qué ha sucedido eso? Usted ha dicho, no hemos sido capaces o habla mal de nuestro desarrollo cultural, social, cívico. ¿Por qué? ¿De quién es la responsabilidad o por qué sucede eso? Bueno, yo creo que sucede porque nuestra democracia es deficiente. La democracia se instala, se reinstala con una promesa, ¿no es cierto? Hay una promesa de libertad, las libertades cívicas y políticas que sí se garantizan y funcionan inmediatamente cuando se retoma la democracia, pero las garantías sociales no se instalaron nunca. Y la pandemia trae consigo una crisis económica que produce un estado de desesperanza, de frustración, como no se había visto desde el año 90, lo que nosotros publicamos en el mes de marzo, ¿no es cierto?, de que había llegado al pic de la negativo, la sensación de que la gente no tiene nada que perder, ¿no?, porque es imposible retroceder más. Entonces tenemos un 50% de la población del país que no llegan a fin de mes, una crisis económica de profundidad. Entonces, si a uno le suma la crisis migratoria, la crisis de seguridad, la crisis de representación política, Chile está en un momento crítico de su historia desde el año 1990 y la gente lo que hace es rememorar con nostalgia, ¿no es cierto?, esta promesa de orden y seguridad que era la que daba la dictadura, que era un discurso que por supuesto no era un discurso, digamos, avalado por los datos, porque en la dictadura también había inseguridad. Y yo creo que lo que hace José Antonio Kast el 7 de mayo es recoger esa tierra fértil, ¿no es cierto?, donde está esta opinión pública latente, porque hay que decir una cosa que es importante, que se habla de la opinión pública. La opinión pública no son las encuestas, la opinión pública es lo que la gente piensa. Y si hay temas que no están tratados, que no están investigados y que no están presentados en la agenda, eso no significa que no sean opinión pública. Y este es uno de los temas que no está tratado, no está presentado y no está en la agenda. Entonces sabemos muy poco, no sabemos nada, por ejemplo, sobre las bases del autoritarismo en el pueblo chileno. Nosotros sabemos por el estudio Latino Barómetro que más o menos un 18-20% de los chilenos prefieren un régimen autoritario a un régimen democrático.
Entonces, hemos estudiado la democracia, pero no hemos estudiado el autoritarismo. Entonces, no podemos quitarle el poto a la jeringa como y se dice pasar los coloquialmente. 50 años, claro, pasar los 50 años, ¿no es cierto?, la conmemoración de los 50 años como si este tema no existiera. Sí, una última pregunta que le quiero hacer también y que tiene que ver con las decisiones que son más institucionales. O sea, si bien el tema de que la promesa de un fortalecimiento de los derechos sociales, por supuesto que cambia al inicio de la democracia, se baja la pobreza de un 44% que se había entregado en dictadura a un 7%, pero luego el avance en bienestar se empieza a percibir menos en una sociedad que termina con el estallido del año 2019 y por supuesto que también a raíz de la herencia, ¿no es cierto?, del modelo económico que existe en nuestro país. Pero quiero específicamente hablar de la educación, porque hay una diferencia también respecto del conocimiento sobre la dictadura y el conocimiento sobre el golpe de Estado en las generaciones menores. Eso arroja la encuesta Mori que usted acaba de presentar. ¿Eso también es responsabilidad de las políticas educativas, por ejemplo, que se han desarrollado en democracia? Bueno, yo creo que eso es responsabilidad del hecho que no tenemos un consenso sobre qué fue lo que pasó el 11 de septiembre. ¿Hubo guerra o fue digamos, se tomaron por la fuerza el poder? Yo creo que hemos obviado, o sea, el golpe de Estado no es la batalla de Maipú. Bueno, los chilenos pueden ignorar y no saber nada sobre la batalla de Maipú y no pasa nada, pero los chilenos no podemos, no nos podemos dar el lujo de que haya chilenos que no sepan sobre la dictadura, sobre el régimen de Pinochet, sobre el golpe de Estado. Si ustedes se encuentran hoy día con un alemán, no existe ningún alemán que no sepa sobre el régimen de Hitler. Entonces, es responsabilidad nuestra, no solo en los colegios, por supuesto que las escuelas cumplen una función, pero también es un tema de agenda, es un tema de liderazgo, es un tema digamos, de la élite política que no aborda la problemática de la reconciliación. O sea, tenemos la obligación de llegar a un consenso histórico para que ese consenso histórico se instale, como se instala, por ejemplo, que los chilenos saben, todos los chilenos saben que el 18 de septiembre se celebra la independencia. Claro. Es difícil sería encontrar un chileno que no lo supiera. Bueno, ese es el nivel de conocimiento que se requiere sobre un hecho de la naturaleza como fue la dictadura y no la tenemos. Entonces, me parece que le está faltando ese pedazo a esta conmemoración y que de alguna manera tenemos a lo mejor miedo de abordarlo. Claro, efectivamente. Porque nos duele el estómago y no tenemos la fuerza para hacerlo, pero me parece que falta. Claro, porque una cosa además es discutir, que es lo que hacen también incluso distintas voces dedicadas a la academia o la investigación, por supuesto de la política, las razones, si había razones o no había razones pero otra cosa indiscutible es no haber podido llegar todavía a un consenso sobre el nunca más y qué es a lo que le decimos nunca más, como si en otros países efectivamente nuestros vecinos argentinos, por ejemplo, demuestran un mayor consenso respecto de eso. La violación a los derechos humanos, entre otras cosas, inaceptable. El Estado de Derecho vulnerado, inaceptable. Aquellas cosas son importantes efectivamente de conversar y, como usted dice, de abordar de frente. Muchas gracias, Marta Lagos, encuestadora, directora fundadora de la Corporación Latinobarómetro y además de la empresa de estudios de mercado y opinión en la sociedad multinacional Mori. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Muchas gracias a usted por esta reflexión.